Bueno, aprovechamos esto para escuchar o compartir con todos nuestros invitados lo que decía hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, a propósito del tema de los dólares y un anuncio que esbozó el ministro Caputo. Y también nos vamos a focalizar en lo que es la remonetización en dólares. A nosotros no nos importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares. Estamos en competencia de monedas. Imagínense como que son diferentes naftas, YPF o Shell, Exxon o lo que quieran. Entonces, también queremos ver que haya una remonetización en dólares y en las próximas probablemente 2 semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender también a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Entonces, cada vez de vuelta va a haber más dólares y van a circular más dólares. Y como digo, esperemos que esto lo tengamos listo para por lo menos dentro de las próximas 2 semanas. Bueno, ¿qué será lo que pasará en 2 semanas? Le pregunto a quien tenga información para aportarnos respecto de este tema. Por alguna información que circuló ahí en ExpoEFI, donde estaba Luis Caputo, se habla de la suscripción de un bono en la República Argentina. Se habla de sacar muchos pesos del mercado para suscribir ese bono. Ese bono sería un bono dolarizado que pagaría una renta, que lo emitiría el propio Tesoro y que tiene que ver, después le podemos preguntar a Juan Luis también, que tiene que ver con sacar esas famosas letras intransferibles del balance del Banco Central, que el Tesoro automáticamente le dé los dólares al Banco Central, que el Banco Central se capitalice y a partir de ahí que haya menos pesos. Si hay menos pesos en la economía, eso, muchos decían, los que le preguntaba hoy, eso significa de alguna manera remonetizar en dólares la economía. Yo saco pesos y aparecen más dólares. Juan Luis. Y Juan Luis lo... Bueno, el punto es, felizmente no tengo información porque si no sería... Bueno, no se puede decir, pero básicamente lo que puede ocurrir es que se intente que los dólares vayan al sistema financiero. ¿Por qué? Porque los argentinos tienen muchos dólares, pero fuera del sistema. En la última semana, es decir, desde el 14 de abril en adelante, es decir, el primer día hábil de la fase 3, los depósitos en dólares del sector privado subieron 1.000 millones de dólares. Es decir, por un lado, los argentinos usaron pesos para comprar dólares, eso, la compra habitual de dólares. Por otro lado, confiaron, de alguna forma, en depositar dólares en el sistema financiero. Bueno, es importante que los dólares se bancaricen para que circulen en forma formal, ya no informal como circulan actualmente, básicamente, que uno, bueno, ve tantos gente en la calle comprando y vendiendo dólares. De modo tal que es muy probable que haya algunas decisiones, lo que mencionó Carlos recién, se parece un poco a emitir deuda, es decir, emitir deuda ya sea del Tesoro, del Banco Central, quien sea, para tomar esa deuda y poner los dólares en el sistema. Es una decisión que va en línea con las ideas originales de Milei. El punto central es que todo esto, bueno, a medida que se conozca vamos a saber cómo va el resto de la economía. Estamos tratando de proyectar la economía y constantemente hay decisiones nuevas que se van conociendo. En este sentido, es probable que, digamos, haya algún incentivo a usar dólares en la economía, pero formalmente. Claro, claro. Daniel, vos recién decías, bueno, estamos en campaña electoral, ¿no? Y a veces hay como algunas señales de plan platita al revés o de algunas cuestiones que el gobierno utiliza también, que son, bueno, para los argentinos muy relevantes, la estabilidad cambiaria, la posibilidad para las clases medias de volver a viajar al exterior, bueno, ni hablar del tema de la inflación o, bueno, el control del orden público, algunas cuestiones vinculadas con la seguridad. Bueno, mirá, por supuesto que todo eso es importante. Me llamó la atención escuchando a Caputo que él hablara del gobierno de Macri como si él no hubiera sido parte. ¿Viste? Hay una enorme capacidad de los funcionarios que era fueron secretario de Finanzas, Caputo, del gobierno. Claro, o sea, no tenía el Messi un cargo de la menor. finanza, así lo llamaba Macri. La salida del cepo se hizo con Prat Gay y con Luis Caputo. Sí, yo asocio lo de Caputo en realidad no como un golpe preciso a Macri, sino un intento de defensa de su gestión en un momento que precisamente, por todo lo que no sabemos, él también debe sentir cierta inestabilidad y sospecho además que el gobierno, que no tiene los mejores modos ni siquiera con sus funcionarios, le haya pedido
alguna prueba más de lealtad a Caputo en un momento tan delicado como este, y cuando Macri también ha tenido alguna palabra destemplada con Milei. Sin duda. ¿Vos cómo ves las posibilidades de que en la provincia de Buenos Aires haya algún tipo de entendimiento que no sea el que dice Macri busca Milei, que es que sea todo violeta? Que vayan dirigentes del PRO a las listas de la Libertad Avanza, pero sin ninguna identificación propia, ¿no? Yo creo que Macri en la intimidad es mucho más pragmático que lo que declara y no está ni siquiera cerrando la puerta a eso, lo que Macri no está convencido todavía que sea la mejor alternativa. Eso es algo que está en discusión adentro del PRO, adentro de la Libertad Avanza y entre el único nexo que hoy tienen, que es Ritondo, que es un caso notable, Débora, porque si vos recordás, se reveló su situación patrimonial y eso literalmente lo había condenado a un ostracismo. Que Milei fue el primero que le abrió los brazos, ¿no? Diciéndole que era fruto de una campaña en su contra por haber apoyado al gobierno, mucho antes de que Macri lo hiciera, que eso también fue todo un dato, ¿no? Exactamente, pero quiero decir, avanzó muchos casilleros de ese momento ahora para convertirse en el operador de un eventual acuerdo. Y un dato importante, supongamos que Ritondo termina de acordar que candidatos del PRO estén en la lista de la Libertad Avanza, va a ser paradójico que Ritondo, que preside el PRO en la provincia, acepte un acuerdo del que su partido no va a ser parte. Muy interesante y digno de ver. Un gran favor a la democracia. Sí, y contame del otro lado de la vereda, ¿qué está pasando? Con Cristina, con Kicillof. Yo creo que están condenados a un acuerdo para retener la provincia, del mismo modo que el PRO y la Libertad Avanza están condenados a un acuerdo si quieren ganar. Obviamente vamos a asistir a una serie de tensiones muy importantes, ¿sabés? Hubo una reunión pedida por la Junta Electoral bonaerense con todos los bloques con representación parlamentaria para modificar los plazos. No le fue bien a Kicillof con eso. El dato importante es que Cristina decidió que no fueran los jefes de sus bloques. El diálogo entre Kicillof y Cristina está cortada y ahí tiene una dificultad Kicillof porque el único nexo posible no es el que él cree más conveniente, que es Máximo Kirchner, que por otro lado preside el PJ y tiene el consenso de los principales intendentes del conurbano, excepto los que están con Kicillof, sobre todo el de Avellaneda, Jorge Ferraresi y Mario Seco de Ensenada, los más convencidos de romper con ellos. Cristina va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral, eso está confirmado. Tiene un gran piso electoral Cristina, siempre estamos hablando de proyecciones de encuesta que de alrededor de 40 puntos, en lugares como La Matanza 43, 44, creo que no tienen mejor candidato en una elección desdoblada que Cristina. Bueno, eso lo tiene que mirar, me parece, la Libertad Avanza con mucho cuidado, ¿no? Porque si bien en la ciudad incluso han hecho públicas declaraciones diciendo no nos importa salir segundos después de Santoro mientras le ganemos al PRO en su distrito, en la provincia de Buenos Aires es otra historia, ¿no? Dos datos muy importantes ahí. Adorni no volvió a hablar después de esa declaración. Es un dato a tener en cuenta, probablemente no haya sido la más feliz. Y segundo, no me parece que Milei esté convencido que no es importante una victoria en el distrito donde está casi el 40% de los votos. Sin duda, sin duda. Emilio, en materia económica, el gobierno todavía tiene que corregir precios relativos, ¿no? Que siempre el tema de los regulados incide mucho en el indicador de inflación, pero tienen toda la expectativa puesta, como decía recién Juan Luis Burr, en llevar la inflación al 2 adelante, incluso al 1, para llegar así a la elección, por lo menos la de octubre, ¿no? Sí, hay pendiente subsidios importantes, hay más o menos 9 millones de usuarios de electricidad que pagan menos del 50% de lo que cuesta la energía. Eso son una cifra muy importante que afecta el equilibrio fiscal. Ahora se acaba de hacer la revisión tarifaria integral para todo el segmento que está regulado, o sea, transporte y distribución. Pero el acuerdo que se llegue no se va a aplicar de golpe, sino que va a haber algo al principio y después se va a tratar de ir acompañando al índice inflacionario. O sea que se está corriendo todo, yo creo, hasta después de octubre, ¿no? Después de octubre a mí me parece que van a acelerar otra vez para terminar de hacer los ajustes necesarios para terminar con el trabajo que se empezó el año pasado de estabilizar la macroeconomía, ¿no? ¿Querías agregar algo, Daniel? No, estaba escuchando con atención, Emilio. Si tuvieras que hacer vos una especie de, lectura muy general de cómo estás viendo el gobierno en este año electoral, teniendo en cuenta también la enorme disgregación que hay de la oposición. Cuando digo oposición digo todo, digo el PRO, digo el peronismo, digo el kirchnerismo, digo el peronismo republicano, todas las fuerzas políticas que no son las libertarias, ¿no? Yo creo que esa disgregación acerca a la Libertad Avanza a sus aliados más naturales, porque comienza a comprender que es imposible avanzar solo o fomentando todavía esa disgregación. En ese sentido hay que mirar también las conversaciones con el radicalismo bonaerense para eventualmente sumarlo a una alianza con el PRO y la Libertad.
Vos ahí das por sentado que podrían sumarse el radicalismo bonaerense, el PRO y la Libertad Avanza en un armado conjunto, o si la cosa se complica, que la Libertad Avanza vaya sola y que ese radicalismo bonaerense termine con el PRO. Ese es el plan B del radicalismo, no del PRO, que va a privilegiar una alianza con la Libertad Avanza. Esa sería una noticia excelente para el peronismo o el kirchnerismo, que vería así garantizado su triunfo electoral en el distrito más importante para ellos, que es la provincia de Buenos Aires. Yo creo que si hay una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, ese triunfo comienza a estar en duda. Hay que acordarse que esta elección desdoblada implica que hay una elección casi por sección electoral. No tengo dudas que la tercera, que históricamente está más vinculada al peronismo, hay una posibilidad más alta de victoria de Unión por la Patria. Probablemente también en la sexta sección electoral, donde el intendente de Bahía Blanca, pese a lo que ocurrió, sí, tiene buenos números. Pero donde se exprese el aparato productivo de la Argentina vinculado al agro, creo que Unión por la Patria arranca con un pie atrás. Y lo último que te pregunto respecto de Kicillof en su relación con Cristina. Más temprano pasamos una declaración de Victoria Tolosa Paz que decía, bueno, el liderazgo de Cristina tal como lo conocimos terminó, es natural que sea Kicillof el nuevo líder del espacio. ¿Kicillof sigue siendo el candidato de Cristina para pensar en el 2027 o eso ya está completamente muerto? Creo que hoy eso está en suspenso, no hay diálogo entre los dos. Hay que ver cómo resultan las elecciones. Si se diera la paradoja que solo gana Cristina, va a ser una muy mala noticia para Kicillof porque desde la victoria probablemente Cristina le pida una rectificación a su gobierno. Lo de Tolosa Paz creo que es una expresión individual de una dirigente sin territorio y sin cargo a partir del 2025. Ahora, Daniel creo que está descartando la posibilidad de que salga ficha limpia, ¿no? Me parece que es un proyecto que hoy no está en la agenda, excepto de la autora, que es Silvia Los Penato. Sí, y ahí hay una muy mala noticia, que si el gobierno especula con no darle a Silvia Los Penato algún tipo de réditos en el cine, la comodidad y calidez de viajar en micro y muchos beneficios más,